Bienvenidos al video tutorial de la clase de Química 2 de 10º grado. Su docente Debra Denis Duarte. Estaremos abordando un tema en específico del bloque de la unidad 3, Química del carbono. El tema a presentar el día de hoy será fórmula empírica molecular y estructural de las moléculas. Sean todos bienvenidos. Continuamos con el tema. Bienvenidos al video tutorial de la clase de Química 2 de 10º grado. Su docente Debra Denis Duarte. Estaremos abordando un tema en específico del bloque de la unidad 3, Química del carbono. El tema a presentar el día de hoy será fórmula empírica molecular y estructural de las moléculas. Sean todos bienvenidos. Continuamos con el tema. Presente en una molécula, ya sea fórmulas empíricas. Sus índices son siempre los números enteros más bajos. Las fórmulas moleculares indican el tipo de número real de átomo que forma una molécula en una sustancia. Seguidamente, pues aquí podemos observar, ¿verdad?, algunas moléculas, como por ejemplo el agua H2O. Aquí encontramos la molécula, dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. Luego tenemos aquí lo que es agua o lo que nos tomamos, las gaseosas, del dióxido del carbono. Carbono tiene 1 y oxígeno 2. Y luego conocemos el monóxido, el cual tiene 1 y 1. Y así sucesivamente. Y aquí tenemos lo que es el oxígeno con 2 moléculas y el ozono con 3 moléculas. Seguidamente, los tipos de fórmulas que conocemos, ¿verdad? La fórmula empírica solo indica el tipo de elemento que forma la molécula, con su símbolo y proporción en que se representan por su número exacto. La fórmula molecular indica el tipo de elemento que forman las moléculas, con su símbolo y su número exacto. Y la fórmula estructural indica el tipo de elemento que forma la molécula, con su símbolo, número exacto en los enlaces que hay. Seguidamente aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Para el uso del etano, su fórmula estructural resumida es carbono hidrógeno 3 carbono hidrógeno 3. Su fórmula molecular es carbono 2 hidrógeno 6 y su fórmula empírica es carbono H3 y N, que es un subíndice, el cual pues depende de la fórmula empírica, así se multiplica. Y aquí podemos observar estos carbonos, dos carbonos, el etano, 2 carbonos, y sucesivamente pues tiene sus 6 átomos de carbono, 3 y 3 son 6. Calculamos pues lo que es, tenemos un ejercicio aquí. El análisis de cierto punto revela que una composición en masa de 430% de oxígeno. Nos está diciendo que la masa molecular de todo este compuesto es 92. Hallar la fórmula empírica y la fórmula molecular. Un dato que nos dan aquí es que las masas atómicas relativas del nitrógeno es 14 unidades de masa atómica, eso lo encontramos en nuestra tabla periódica, y el oxígeno 16. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular lo que es una manera más sencilla de cómo realizar el proceso. Los elementos, el nitrógeno y el oxígeno. La masa relativa nos decía que era, como les decía, ¿verdad? Pues en este caso lo encontramos pues en la tabla periódica, ¿verdad? La masa relativa, pues en este caso nos dan que es 30.435 entre la masa del compuesto, lo vamos a multiplicar y nos da este dato. Igual en el oxígeno, ¿verdad? Tenemos un dato de 69.565 y 16 de masa del compuesto, entonces la vamos a dividir la masa relativa por la masa molar del compuesto y nos da esos datos. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a relacionar más, vamos a ver la relación más sencilla en el cual se puede dividir por el menor. En este caso, pues este es mayor, este es menor. Entonces vamos a dividir este compuesto, porque como son dos compuestos, es entre este nos da 1. En este caso, pues vamos a tener nuestra calculadora a mano para hacer el procedimiento. Ese dato nos da 1. Y luego
4, 348 entre 2 nos da 2. Entonces la fórmula empírica de este compuesto es nitrógeno 1 y oxígeno 2. Aquí no se representa el 1 porque el subíndice 1 no se coloca. Seguidamente, pues vamos a calcular ahora lo que es la fórmula molecular. La fórmula molecular será un múltiplo de la empírica. Aquí tenemos la fórmula molecular. Nada más que ya en la fórmula empírica, esta formulita nos dice que es un N, o sea, un número que va a multiplicar a cada uno de estos elementos. Si calculamos el peso de nuestra fórmula empírica, ya sabemos que el nitrógeno tiene 14 unidades de masa atómica, que eso lo encontramos en la tabla periódica, y ahí está su número de masa. Y en este caso, pues, ya tenemos la fórmula empírica, vamos a sumar sus dos masas y las vamos a multiplicar por 2, porque es el subíndice que aparece aquí, nos da un total de 46 unidades de masa atómica. Entonces vamos a utilizar lo que es la fórmula molecular, la cual es igual al peso real por el peso calculado. Aquí tenemos el número, el cual no es por ciento entre 46. Pero ¿de dónde sale este dato? Este 92, nos vamos a la parte de atrás. En el ejercicio, pues no me quiere dar, bueno, no, vamos a la parte donde estaba el ejercicio, los datos nos dice que la masa total del compuesto es 92, la vamos a dividir entre la masa de la masa empírica, que es 46. Aquí, miren, nos decía, esta que está aquí es la masa empírica, luego la vamos, este 2 nos multiplica todo el compuesto, entonces 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Entonces, luego de la fórmula molecular, aquí la encontramos. Esta es la fórmula empírica. Y les decía, multiplicación, entonces, si los resultados no fueran redondeables, se multiplican todos por 2 o por 3. Entonces, seguimos. Tenemos que la fórmula estructural, pues, es la muestra que forman los unos los diferentes átomos para dar lugar a la molécula. Por ejemplo, el ácido acético tiene la fórmula molecular de 2 carbonos, 4 hidrógenos y 2 oxígenos, que nos indica cómo se unen los 8 átomos que componen la molécula. La fórmula estructural nos muestra que uno de los carbonos se une mediante enlaces simples de 3 hidrógenos. Permítanme. Como les decía, 3 hidrógenos simples con el segundo, que a su vez se une a un hidrógeno. La fórmula estructural de los compuestos orgánicos pueden ser de diferente manera: condensada, desarrollada, semidesarrollada. La fórmula condensada, los átomos de hidrógeno unidos a los carbonos. Ejemplo, tenemos el butano, que tiene 4 carbonos y 10 hidrógenos, ácido acético, 2 carbonos, 4 hidrógenos y 2 oxígenos, y la sacarosa, el azúcar de mesa conocida, carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11. La fórmula desarrollada, ese tipo de fórmula química aparece en todos los átomos, forman las moléculas y los enlaces en las que entre ellas normalmente se utilizan líneas, símbolos, elementos y otros enlaces por ahí. Y aquí tenemos pues lo que es el metano, ¿verdad? Que podemos observar que tiene un carbono y 4 hidrógenos. El etano, que tiene 2 carbonos y 6 hidrógenos. El propano, 3 carbonos, 3 y 3, 6, 7, 8 hidrógenos. Y el butano, que tiene 4 carbonos, 4 hidrógenos, son 8 más 2, 10. Seguidamente, seguimos, ¿verdad? La fórmula semidesarrollada, este tipo de fórmula, los átomos forman lo que son las moléculas covalentes en los enlaces átomos de carbono de los compuestos, ¿verdad? Carbono, la cual se representan los enlaces carbono-hidrógeno. Por ejemplo, el hexano tiene una fórmula condensada que la podemos 6 carbonos, hidrógenos 14. La fórmula gráfica, pues la podemos observar que es más que todo la que se simplifica.
El butano, aquí encontramos que es 1, 2, 3, 4 carbonos y ahí se colocan por lo que son. Seguidamente, pues un ejercicio pequeñito tenemos por aquí. Los nombres de dos compuestos, ¿verdad? Butano y metano. La fórmula condensada, 4 carbonos, 10 hidrógenos. Y aquí su 2, 3, 4. 10 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Semidesarrollada. Aquí va con rayitas unidas. Y aquí pues en zigzag, ¿verdad? Si tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos, cada punto, cada vértice es un carbono. Y aquí pues podemos unir algún otro elemento. Y 4 hidrógenos y su fórmula desarrollada es igual que la de zigzag porque solo contamos con un carbono. Bueno, eso sería todo. Tengan un excelente día. Muchas gracias.